¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, aquí nosotros en esta ventanita que hemos abierto al mundo del Partido Socialista Obrero Español de la provincia de Cáceres para hablar de muchos temas y variados temas que tienen que ver con el presente, con el pasado y sobre todo también con el futuro de nuestra provincia, de estos 230 pueblos y entidades locales que integran, ¿no?, nuestro extenso territorio provincial cacereño, ¿no? Y para hablar hoy de un tema que nos parece especialmente interesante tenemos a César Ramos. César es diputado en el Congreso de los Diputados y trabaja en el área de portavoz, ¿no?, de una de las comisiones que trabaja perfectamente precisamente el tema del transporte. César, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar pues eso, de transporte y de movilidad, ¿no? Si hay algo de lo que se ha venido hablando en los últimos tiempos para nuestra región y a nivel nacional, ha sido de algunas infraestructuras que desde siglos atrás pues venimos padeciendo un importante déficit, ¿no? Como es el tema de las infraestructuras a través de las vías, ¿no? Como es el tema del tren, ¿no? Y como sobre todo son los trenes de alta velocidad que hemos visto que han ido creciendo en otras comunidades autónomas y como en la nuestra se ha venido quedando progresivamente atrás a lo largo de muchos años, ¿no? Pero no solamente es el tren, ¿no? Hablar de movilidad y la movilidad también que nos conecta nuestros propios pueblos y ciudades, hablar de carreteras, es hablar de una movilidad cada vez más sostenible y es hablar también, como no, de esa movilidad con otras comunidades autónomas, incluso como en otro país, puesto que somos bueno, frontera, ¿no?, con Portugal, y eso tiene que ser una fortaleza que tenemos que saber aprovechar para el presente y el futuro. ¿Cómo ves? ¿Cómo analizas el estado actual de las infraestructuras de transporte y de esa movilidad que tenemos los extremeños y que tienen otros con nuestra provincia en el momento? Bueno, yo creo que lo que me ha demostrado en los últimos años, el tener la suerte de ser el portavoz de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana hoy y en la anterior legislatura portavoz de Fomento, que es lo mismo pero con un concepto distinto, es conocer la realidad. Porque a veces tenemos la percepción solo desde el espacio nuestro, desde el espacio regional, desde el espacio provincial, pero eso hay que enmarcarlo dentro de la situación que puede tener el resto del país. Y lo que sí he comprobado es que la planificación de las infraestructuras de transporte que se había ido haciendo en España es lo más nefasta que pueda haber. Y en eso hemos participado también los socialistas. Yo aquí no, cuando digo estas cosas, a veces algunos machacan de que lo digo acusando solo a los gobiernos del Partido Popular. No, no, no. Yo estoy hablando de todos los gobiernos que ha habido en este país en los últimos años, que lo que han llevado es a una dinámica en el que en el mapa de España, se pintaban todas las infraestructuras que era posible, todos los corredores de alta velocidad, todas las líneas de autovía, todos los puertos, aeropuertos, y se ponía, por ejemplo, en el plan actual, en el plan que está vigente actualmente, que es el PITB, el Plan de Infraestructura, Transporte y Vivienda 2012-2024, que lo hizo el Partido Popular, que lo aprobó el Partido Popular. Claro, cuando te echas la cuenta de todas las infraestructuras, de todas las líneas de AVE que hay ahí y de todas las autovías, y eso te lo llevas a la parte presupuestaria y ves en cuánto tiempo se podría hacer, no salen en los 12 años que había planteado el Partido Popular, te vas a 40 años. Esa forma de planificar lo que ha llevado es a que haya un gran desequilibrio entre territorios y los extremeños lo sabemos muy bien. Por desgracia, por la forma en la que se han planificado las infraestructuras en nuestro país, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y encima, una vez más, a los extremeños nos ha tocado ser ciudadanos de segunda. Mientras hay en comunidades autónomas que se puede ir en alta velocidad desde hace 30 años. 30 años. En Extremadura había traviesas de madera hasta hace 2 años, hasta hace un año. Y en algunos tramos el tren tenía que circular a 30 kilómetros por hora. Los socialistas tenemos que defender que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades. Y una de las formas de garantizar las oportunidades es a través de las infraestructuras de transporte. Por eso digo, como se ha hecho hasta ahora, ha sido de forma incorrecta y hay que cambiar esa dinámica. Se han invertido miles de millones en infraestructura de transporte en los últimos años. Miles de millones. Invirtiendo miles de millones, no hemos conseguido que todos los ciudadanos tengan unas condiciones de movilidad parecidas. Pero no solo es un problema. Cuando a mí me dicen que los extremeños somos los que peor estamos en infraestructura ferroviaria, les voy a decir que no es así. Aunque no sea un consuelo, si me preguntan cuál es el sitio de España que tiene la peor infraestructura ferroviaria, diré que es el Cantábrico, el País Vasco, Santander, todo el Cantábrico, en el que tienen trenes que para recorrer 100 kilómetros tardan 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eso es un
consuelo, eso es una demostración de que las cosas no se han hecho bien. Por eso los socialistas, lo que estamos intentando hacer en esta legislatura y queremos hacer este año, es intentar marcar una serie de criterios que permitan que todos los españoles, independientemente de dónde vivan, tengan las mismas condiciones de movilidad. Unas condiciones parecidas. ¿Cómo se miden? O la gente pregunta, oye, ¿qué son condiciones parecidas de movilidad? Las condiciones para mí parecidas de movilidad se miden en tiempos para recorrer kilómetros y en euros para recorrer kilómetros en transporte público. Y tenemos que conseguir que la franja en la que nos movamos todos los españoles sea razonable. Y es posible conseguirlo invirtiendo de forma razonable en las infraestructuras de transporte y regulando los servicios de transporte de la forma adecuada, lo podemos conseguir en todo el territorio español. Y ese es el gran reto que nos marcamos. Claro, ¿cómo no se consigue? Y lo hemos visto los extremeños en la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa, que pasa por Extremadura. En los últimos años se han invertido más de 1.000 millones de euros. No es razonable que después de invertir 1.000 millones de euros todavía sigamos con los mismos tiempos de viaje, no se hayan reducido los tiempos de viaje hacia Madrid o hacia los cacereños hacia Badajoz, sino que se han ido incrementando. A partir de ahora, una de las cosas que tenemos que hacer y que es un análisis que hemos hecho y que lo tenemos claro, hay que hacer inversiones que permitan que el impacto sea lo más rápido posible. Y por suerte este año los cacereños y los extremeños vamos a empezar a verlo, porque se pondrá en marcha la nueva infraestructura ferroviaria entre Plasencia y Badajoz, que permitirá cortar los tiempos de viaje hacia Madrid y hacia Badajoz para los cacereños. Pero además, eso es la dinámica que tenemos que seguir a partir de ahora. Dentro de 2 años conseguiremos acortar los tiempos todavía mucho más. Dentro de 3 años conseguiremos acortarlo más. Porque a partir de ahora, como planificaremos las infraestructuras, es que tengamos que conseguir reducir los tiempos de viaje lo antes posible y con las actuaciones concretas. No podemos esperar. Yo veo cómo se escandaliza mucha gente, yo también me escandalizo, cuando sale la información de que el AVE completo a Madrid no estará hasta 2030. Puede que no esté hasta 2030 entero. Eso no quiere decir que no vayamos a ir viajando en tren de alta velocidad a partir del año que viene y recortando todo tipo de viaje. Y también hay algo que es muy bueno recordar. ¿Por qué los extremeños vamos a tener que esperar hasta el año 2030? Por dejadez intencionada del Partido Popular, que hace 3 años, cuando estaba en el gobierno Íñigo de la Serna, el tramo de Castilla-La Mancha, el tramo que va entre Navalmoral de la Mata y Madrid, la declaración de impacto ambiental la dejó caducar. Y lo hizo intencionadamente. Porque si dejaba de caducar la declaración de impacto ambiental, tenía una justificación para no tener que invertir en ese tramo en muchos años. Y los extremeños vamos a tener que seguir esperando. ¿Podía haberse evitado eso? Sí se podía haber evitado. Es más, el gobierno socialista, el actual gobierno socialista, lo hace. Y voy a poner un ejemplo muy gráfico que se verá claramente. Autovía Cáceres-Badajoz. La autovía Cáceres-Badajoz, que tiene una declaración de impacto ambiental y que también tenía el riesgo de que la declaración de impacto ambiental pudiera caducar. El gobierno de España lo que está haciendo es una pequeña intervención al inicio, en la zona ya cercana a Cáceres, para que no caduque esa declaración de impacto ambiental y haya que empezar de cero con todo el trámite. El PP lo podía haber hecho exactamente igual con el AVE a Madrid. En la zona de Navalmoral de la Mata, ya en Castilla-La Mancha, podía haber hecho un pequeño tramo y a día de hoy los extremeños no tendríamos que esperar hasta 2030 para contar con toda la línea completa. Entonces, es una desgracia que tengamos esa situación que tenemos que vivir, pero eso no quiere decir que vayamos a tener que esperar hasta 2030 para contar con tiempos de viaje muy competitivos, porque lo haremos a partir del año que viene, a partir del siguiente y a partir del siguiente. Una cosa, César, pues se nos ha agotado ya el tiempo también de la entrevista. Sin lugar a dudas, ¿no? Ha habido, aunque tú bien decías al principio que aquí las responsabilidades son compartidas, ¿no? De la situación en la que nos encontramos. Algunas son históricas y otras más recientes y de gobiernos de distintos signos, pero sin lugar a dudas en los últimos tiempos se ha demostrado, ¿no? De que ha habido una voluntad política por parte de un gobierno socialista y por una no voluntad política de un gobierno del Partido Popular en los últimos años, ¿no? Hace no mucho tiempo el presidente del gobierno visitó nuestra región, en concreto Mérida, para presentar estos fondos europeos que van a llegar o que esperemos que lleguen lo antes posible a nuestros pueblos y a nuestras ciudades, estos fondos procedentes de la Unión Europea para la recuperación, para la resiliencia. Y dijo, así de una manera muy categórica, que es el momento de Extremadura. ¿A qué crees que se refiere nuestro presidente cuando tú que lo ves con más frecuencia en el Congreso de los Diputados, ¿no? Cuando se refiere a que
es el momento de Extremadura? Gobiernos anteriores, y el ejemplo lo tenemos, siempre tenía justificaciones y excusas para que los extremeños no pudiéramos contar con el tren lo antes posible. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Siempre justificaban, o cuando el gobierno estuvo en funciones, justificaban que durante un gobierno en funciones no podía licitarse obra, no podía invertirse en la red que se estaba construyendo en Extremadura. Cuando hubo una crisis económica como la anterior, el Partido Popular retrasó las obras extremeñas y las paralizó. La diferencia es que llevamos 2 años y medio con gobierno socialista. Ha estado en funciones una gran parte del tiempo, porque como sabemos ha habido varias elecciones y nunca se paró la obra. Hemos comprobado que la justificación de la parada de la obra por un gobierno en funciones era una justificación que utilizaba el Partido Popular para tratarnos a los extremeños de una forma distinta. El gobierno socialista ha seguido invirtiendo, ha seguido licitando, ha seguido con la obra sin pararla, ni por la crisis económica, ni por la pandemia, ni por un gobierno en funciones. Este es el gobierno que más ha apostado por el tren extremeño de todos los gobiernos que ha habido hasta ahora. Cuando en 2018 se llegó a la presidencia del gobierno, todos los días teníamos en Extremadura incidencias en los trenes. Todos los días. Era indignante y vergonzoso ver cómo los extremeños tenían que esperar a 40, 50 grados en el campo, con trenes ardiendo porque no se hacía mantenimiento en esos trenes. Esas noticias han dejado de estar en los diarios extremeños y en las noticias españolas. En gran parte por la reivindicación de los extremeños, en gran parte por la actitud de la consejera, que además voy a hacer reconocimiento a Begoña, que hizo una grandísima labor al frente de la consejería, exigiendo lo que era justo para los extremeños, y gracias también a que un gobierno a nivel nacional lo entendió. Eso ha permitido que a día de hoy los extremeños no sintamos tanta vergüenza cuando salimos fuera porque nos puedan achacar las averías permanentes de nuestro tren. Creo que este gobierno lo entendió y este gobierno además tiene claro que no necesita poner justificaciones para seguir invirtiendo porque lo sigue haciendo, sigue trabajando y ha trabajado en cualquier condición y cualquier circunstancia. Bien, pues llegamos al final, el momento de Extremadura, y esperemos también que sea el momento de la provincia de Cáceres, que también evidentemente lo necesita, ¿no? Nuestros pueblos y ciudades necesitan de ese desarrollo, y para ese desarrollo, al igual que son importantes las comunicaciones digitales, siguen siendo fundamentales y trascendentales para el desarrollo de las comunicaciones terrestres. Muchas gracias, César, y seguiremos hablando de un tema que sin lugar a dudas nos va a dar mucho que hablar en los próximos meses y años, y estaremos atentos a todo lo que realiza el gobierno de España, lo que realiza nuestro gobierno también a nivel regional, y sobre todo también lo que la ciudadanía está dispuesto a reivindicar para que esas promesas sean efectivamente cumplidas. Muchísimas gracias. Gracias a ti.